dos, tres. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Oyentes de Ondas del Tonusco, 104.4 en las FM. Les saluda este servidor y amigo Mauricio Baos. En este programa de su casa, de su familia, de usted, Tejiendo Vida, programa transversalizando los proyectos de la institución educativa San Luis Gonzaga. Queremos llegar a ustedes, a sus hijos, a sus familiares, a sus hogares, a sus negocios, a sus trabajos. Queremos llegar a sus mentes, a sus corazones, para que de una u otra manera, con esta caja de herramientas desde lo humanista, podamos perfectamente darles algunos bálsamos frente a las dificultades que tenemos en nuestras vidas. Es muy posible que padezcamos algún tipo de enfermedad física. Es muy posible que nos falte un pie o una mano, la vista, el oído, pero que no nos falte orden en nuestro cerebro, es decir, salud mental. Porque si tenemos dificultades en nuestro cerebro, si tenemos dificultades en nuestro pensar, podríamos decir que no somos personas felices. Y si no somos personas felices, somos personas que entramos en los cuadros, como decimos los psicólogos y como dicen los psiquiatras, de angustia, de desesperación, de depresión y todos esos cuadros complejos que son las enfermedades iniciales de esas enfermedades físicas que padecemos los seres humanos. Hoy el tema es crucial y es muy posiblemente que sea el inicio de un segundo programa, porque el tema es largo, es complejo y precisamente porque vamos a hablar de lo que se llama la salud mental. Vamos a hablar del suicidio. Ojo, no es el subsidio. El subsidio es dar. Porque hay gente que dice, ¡ay! Me subsidiaron a mi hijo y se colgó. No, es suicidio, muerte, quitar. Mire qué ironías de la vida. El suicidio es quitar y el subsidio es dar. Entonces no nos podemos confundir, mis queridos oyentes. Vamos a hablar del suicidio. Les voy a empezar a contar la realidad. Yo soy un pequeño, llamémoslo así, en esta vida, crítico de lo que nosotros llamamos algunas cosas de la Constitución de 1991. Esa Constitución fue creada para mejorar muchas cosas en los colombianos. De hecho, de allí surgió lo que nosotros llamamos el libre culto, que porque eso iba a generar mayores valores, porque habían mayores ritos, mayores iglesias y eso se tenía que respetar, etcétera, etcétera. Tema complejo. Pero pareciera que antes hubieras desorganizado las cosas, porque en valores estamos jodidos, en espiritualidad estamos perdidos. Es decir, pareciera que ese ítem del libre culto hubiera sido un camino al suicidio espiritual. Vean ustedes, en Medellín, hablo de Medellín, en el 2017 se presentaron 150 suicidios, solo en la ciudad de Medellín. Es decir, escuchen lo que les voy a decir, por cada 3 horas y media se registra un suicidio en Colombia. Desde el 2005
al 2014, es decir, en 10 años, se tiene un registro oficial de 18.333 personas que se quitaron la vida, o sea, 1.833 por año. Hombre, eso es mucha gente. Eso es como si, mejor dicho, la cantidad de gente que tenemos en la institución educativa San Luis Gonzaga en un año. Esto hay que ponerle cuidado. A esto hay que ponerle cuidado. Suicidio es la cuarta forma de violencia en Colombia. Que hay que ponerle cuidado. Hay que ponerles mucho cuidado. Por cada mujer que se quita la vida, 5 hombres se la quitan. Virgen del Carmen, esto va a ser impresionante si sigue en este ritmo. Esos son los TIC oficiales que les traigo de estadísticas para que empecemos a hablar del tema del suicidio. El tema del suicidio hay que abordarlo. Y tenemos que abordarlo. ¿Por qué lo tenemos que abordar? Hombre, muy sencillo, porque en la institución educativa San Luis Gonzaga tengo registrados 50 casos de autolesión. En un colegio tan pequeño, un colegio de un municipio, con 50 chicos que han intentado cortarse sus manos, que tienen ideas suicidas. Eso es muy grave. Eso es muy grave para que sepamos que tenemos una situación problemática de fondo. Por eso, queridos padres que me están escuchando, familiares de hijos que empiezan a decir expresiones como, por ejemplo, yo no quiero vivir, y cambian comportamentalmente y tienen una vida que empieza a dar unos cuestionamientos que usted dice, pero aquí, ¿qué está pasando? Debemos de ponerle sumo cuidado. Por eso, vamos entonces a hablar de las generalidades del suicidio. Es decir, ¿qué es lo que compromete? ¿Qué es lo que hace que lleguemos y nos informemos sobre lo que es el tema del suicidio? Por suicidio debemos de entender que existió una muerte. Claro, ya les dije, el suicidio se relaciona con la muerte. Hago un paréntesis, hablemos de la muerte. Hombre, de ese tema no le gusta hablar a casi nadie. Del tema de la muerte no le gusta hablar a nadie. Ese tema no lo toca a nadie. Y me da pesar, porque es el único tema que todo el mundo tiene que tocar. Porque usted puede negociar un problema económico, usted puede sortear un problema de salud, usted puede ser rico, pobre, blanco, negro, pero la muerte es para todos. En esa silla se va a sentar, más tarde que temprano, Putin, el presidente de Estados Unidos, aquellos que tienen mucho dinero y aquellos que no tienen nada. En la silla de la muerte se sienta hasta el habitante de calle. Allí todos somos iguales, así que dejen de ser tan pinchados y tan pinchadas y tan creídos. Porque la muerte es el punto de referencia donde nos medimos todos, y aquellos que somos creyentes, la esperanza y la confianza de trascender en vida espiritual. Ah, qué bonito eso nos da una tranquilidad. Por eso a la muerte no hay que tenerle miedo, la muerte hay que enfrentarla, porque es un hecho, es un acontecimiento que se va a dar en sus vidas, en nuestras vidas, y que muchos lo hemos vivido con familiares cercanos, y es indiscutible hablar de ese tema, cual sea. Y muchos preguntan, pero hombre, pero es que esa persona tan querida, tan formal, como hacía de obras de caridad y se quitó la vida, ¿por qué? Ay, pero ese muchacho tan querido que iba en la moto y se estrelló por allá contra un poste, ¿por qué? ¿Por qué muertes tan duras, muertes tan difíciles? No, la muerte es una sola. La muerte es una sola. La única muerte digna es estar preparado y en la presencia de Dios. Esa es la muerte digna. De resto, todas las muertes son dolorosas. Pues si vamos a ir a las Escrituras, Jesús, que era Dios, lloró cuando Lázaro se murió. Es que la muerte no es dura, la muerte no es fácil, eso hay que enfrentarlo. Entonces el suicidio, para no salirnos del tema, mis queridos amigos, es un tema específico para hablar de la muerte. El segundo tema es, la realizó el individuo que murió. Es decir, no existieron manos ajenas. Alguien que se suicida es porque tomó
su decisión, usted la hizo. Y muy importante, siguiente paso, fue intencional. Es decir, usted la quiso hacer, la planificó, la pensó, la desarrolló y la hizo efectiva. Y utilizó agentes activos o pasivos. La pregunta es, ¿y qué es un agente pasivo o activo? Agente activo es que se metió un tiro. Es un agente activo. Y un agente pasivo, es que se tomó un trago de yo no sé qué, de cicuta, como lo hizo Aristóteles, y se murió. Ese es un agente pasivo, es decir, que no fue traumatizante, doloroso, sino que lo hizo de una manera premeditada y que pareciera que fuera sin dolor, pero de eso nadie da explicación, porque la muerte es un momento de trascender, es un salto a dejar todo lo que conscientemente es de esta vida y trascender a vida espiritual. Otra de las generalidades que tenemos con respecto al suicidio es que es un acto de morir, no una enfermedad. El suicidio es versus muerte, mas no un acto de enfermedad. El suicidio no es un acto de enfermedad, el suicidio es muerte y punto. Es un fenómeno humano universal, presente en todas las épocas históricas. Es decir, ahorita no vengamos a decir, o como lo hice en referencia al inicio, que los grandes incrementos de suicidio en nuestro país es exclusivamente por la situación religiosa. No necesariamente, es un factor determinante, es un factor que, si lo llamamos, puede ser protector o puede ser un factor de riesgo. Y digo yo que es un factor de riesgo porque tuve la oportunidad de estar en la institución educativa Alberto Díaz Muñoz, alrededor de unos 280 estudiantes. Y de estos 2.200 estudiantes, hay una cantidad de jóvenes que se han suicidado, y cuando vamos al fondo y al meollo de la situación, vaya usted a mirar en su casa, vaya usted a mirar esa formación espiritual, y es caótica, es triste, es lamentable. Esos pobres muchachos desde los 3 años no les permitieron descubrir las delicias de lo que es la vida espiritual, de lo que es la vida de religión, de lo que es la vida del culto, de lo que es la vida de trascender. Entonces uno preguntaba, ¿cómo así que ese muchacho se quitó la vida de 18 años, tan joven, tan querido, cómo se veía de bien, cómo era de estudioso? Cuénteme, ese muchacho era creyente, era católico, era cristiano, era musulmán. No, ese no le gustaba nada, él decía que no creía en nada. Y ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Cuando uno no tiene la más remota idea de trascender, de saber que sigue una vida espiritual, que somos seres humanos que nos componemos de 3 vidas, vida corporal, vida espiritual en alma y vida espiritual en espíritu, cuando eso no lo entendemos, no lo aceptamos, tenemos ya un vacío inmenso, tenemos un factor altísimo de riesgo para poder pensar en ideas suicidas, porque sabemos y decimos, después de esto no hay nada. Y con todo el cariño, todo el respeto a los agnósticos y a aquellos que no son creyentes, yo sí creo, y hay muchos que creemos, y hay muchos que aceptamos. El suicidio es el resultado de un complejo proceso biopsicosocial. Cuando hablamos de biopsicosocial, estamos hablando de la biología, del cuerpo, del pensamiento, del ser, y hablamos del contexto de la sociedad, de la familia, de los problemas familiares, de los problemas sociales, de dónde vivo, de dónde estoy, si estoy en el campo, si estoy en el pueblo, si estoy en la ciudad. Son cantidades de generalidades que nos llevan a pensar sobre lo que es el suicidio y para entenderlo. Entre las más generalidades que tenemos se ha convertido en un problema de salud pública. Hoy tenemos demasiados programas para ello, de esto, por eso hoy estamos aquí. Porque la institución educativa San Luis Gonzaga está preocupada por el alto índice que tenemos de niños con autolesión. No podemos tener niños que se estén cortando sus manitos, que se estén incitando unos a ellos a hablar de ideas suicidas, a decirle que se le quieren tirar a los carros, como casos que nos están pasando en la institución educativa, porque esto es un problema de salud pública. Tenemos otro problema de estadística nacional, y es que hay dificultad por la falta de una nomenclatura común de procedimientos de clasificación confiables y eficaces. Es decir,
Hay muchas personas que han muerto y es posible que haya sido suicidio y no se ha podido identificar si fue suicidio o no fue suicidio. Y para eso tenemos una dificultad en la nomenclatura común con respecto a estas instituciones que llevan estos procedimientos. Estima en sobrevivientes, familiares de fallecidos, es decir, en un lugar donde hay suicidio, queda un manto, un estigma para los sobrevivientes, para la familia, para los familiares. No vuelve a ser todo lo mismo. Siempre queda esa sensación agridulce de por qué mi mamá, por qué mi hermano, por qué mi prima, por qué mi sobrino se colgó, se tomó esas pastillas, se cortó las venas, se tiró al río. ¿Por qué? Si era una persona tan querida, una persona tan buena, una persona tan amable, una persona tan alegre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y por eso nosotros tenemos que profundizar, tenemos que revisar, tenemos que monitorear a nuestros familiares. Hay tantas personas que hubiéramos prevenido su suicidio si nosotros le hubiéramos hablado, le hubiéramos entendido y le hubiéramos acompañado frente a su pensamiento. Por eso les decía al inicio del programa, puede que me falte un pie, puede que me falte una mano, puede que me falte una parte física, puede que padezca una enfermedad, pero si mi cerebro no está organizado, si mis ideas no están en AMP, actitud mental positiva, créanme que voy directo a lo que yo llamo el suicidio, un suicidio que empieza a llevarme a los lugares y a los puntos más graves. Vamos a hablar de la definición, de dónde viene pues el suicidio, esa palabra, quién fue el que la creó y por qué. Estamos hablando de 1642, oiga pues por Dios, desde 1642 ya estábamos hablando de la palabra suicidio. ¿Y quién fue el señor gestor de esa palabra, el investigador? Fue Sir Thomas Browne, que asoció sui a sí mismo y caedere a matarse o matar. Pues que él haya sido quien descubrió y quien investigó el primero, vaya y venga, siempre tiene que haber un fin, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar un final y sobre todo que sea en su casa. Es decir, usted, padre de familia, usted escucha, debe ser un factor protector cuando tenga amigos, cuando tenga vecinos, cuando tenga hijos, cuando tenga familiares que de una u otra manera manifiestan ideas suicidas, que es lo que vamos a ir revisando y mirando en el caminar de este programa. Las definiciones involucran tres elementos, es decir, el suicidio se involucra en tres elementos concretos. Primero, hubo una muerte. 2. La muerte la causó el mismo fallecido. 3. La muerte se logra de manera intencional, conociendo y esperando el resultado. Eso es un suicidio. Eso es lo que involucra, los tres elementos que involucran un suicidio. La clasificación de la conducta suicida, ¿qué es conducta suicida? Es el comportamiento, cómo yo actúo para caer al patrón comportamental suicida. Y se genera de la siguiente manera: conducta autosuicida, sin intención de morir. Ojo con esta que es muy importante. Una persona tiene un patrón de conducta que dice: yo me quiero quitar la vida, pero no se quiere morir. Ojo con eso. Yo me quiero quitar la vida, ya no quiero vivir en esta casa como quisiera morirme hoy. Así dicen muchas. Esos son ideas suicidas, que en el fondo, después de que le pasa la rabia, es: ay, Dios mío bendito, yo por qué pensé eso, y se echa la bendición, yo no me quiero morir. Pero ya gestó una idea suicida. Es decir, ya sacó de dientes para afuera qué hay por allá en el fondo de su cerebro. Y eso lo lleva a dos escenarios. Uno, muerte accidental. En medio de una rabieta de esas, en una depresión de esas, va y se mete un frasco de racumín, porque eso hay en la casa, mata ratones. Y entonces puede haber una muerte accidental porque se la tomó, porque había idea suicida. Y la otra es conducta suicida no fatal.
Es decir, aquella persona que intenta suicidarse, que se toma unas pastillas y resulta que la llevan para el hospital y no se muere, y entonces queda paralítica, queda en la cama, queda lisiada. Es decir, no logró el objetivo y agravó la situación, porque entonces ya pasó de estar aliviado a estar enfermo y dependiente. Eso nos lleva entonces a conducta suicida no fatal con secuelas, es decir, quedó jodido. Y hay quienes sí se toman sus pastillas, quienes se toman su Racumín, quienes hacen su daño, se van al hospital, los atienden y a Dios gracias no pasa nada, y a través de un protocolo psicológico, psicosocial, psiquiátrico y mental se supera la situación y esa persona vuelve a la vida desde lo mental, desde organizar sus ideas, desde el afecto, desde el amor, desde querer salir adelante, sacar sus hijos y ser feliz y gozarse la vida. Y ahora sí viene la pregunta, ¿y qué es ser feliz? ¿Y qué es gozarse la vida? Hago aquí un paréntesis, es tener paz interior. Y paz interior no es tener casas y carros y chequeras. Paz interior es tener quien me quiera, a quien querer, es hacer lo que me gusta, es vivir la vida, es disfrutarme la vida. Créanme que a veces uno necesita, para ser feliz, comer lasaña todos los días, la arepita y huevo y mucho amor, con aguapanelita y arepa es suficiente. Esa conducta de intención de morir nos lleva a conducta suicida fatal. Es decir, todo aquel que como mínimo piensa en idea suicida, ya ahí tenemos un factor de riesgo altísimo. El tiempo es muy corto en la emisora y me quedan escasos 7 minutos para profundizar en algunos temas. Definitivamente queda la tarea, mis amigos oyentes de Ondas del Tonusco 104.4 en las FM, que el próximo viernes a las 7 de la mañana haremos una recapitulación de lo que hemos visto y continuaremos hablando sobre el suicidio, porque tenemos que hablar de estos temas difíciles. Ya hablamos del SIDA, ya hablamos del hijo que es dificultoso y es rebelde. Hoy estamos hablando del suicidio. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública, porque es una problemática en nuestra institución educativa San Luis Gonzaga y porque es una problemática nacional, es una problemática mundial. Así es pues de que continuemos estos minuticos y sigamos hablando de los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Los factores de riesgo los psicólogos los calificamos como esas posibles situaciones que hacen que usted se suicide. Y por eso hay que mirarlas con detenimiento y las vamos a revisar para que monitoreemos en nuestras casas si ese tipo de situaciones están pasando en nuestro hogar e inmediatamente tomar acciones correctivas o algo que nos ayude o buscar profesionales que me permitan orientar la situación. Vamos a hablar de los factores de riesgo sociodemográficos, es decir, con respecto a la población. El suicidio es más frecuente en hombres, es decir, de 3, 1 se suicida. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres son más propensos al suicidio que las mujeres. Edades de riesgo, ojo a esto. Según las estadísticas, que son todas las personas que se han suicidado, les estudian toda su hoja de vida, es decir, de qué edad, qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y miren el resultado que tenemos hoy. Las edades de riesgo es de 15 a 35 años. Es el margen de edad donde más se presentan los suicidios. Y mayores de 60 años, ¿quién lo creyera? Una persona mayor de 60 años, cuando ya ha vivido 60 años criando a la familia y viendo a sus hijos perdidos en las drogas, se pone triste, dice que ¿para qué? ¿Qué fue lo que yo hice? Ya después de viejo, es capaz de irse a suicidar. Ojo con eso. Solteros separados o viudos son material propenso al suicidio. Claro, porque un muchacho soltero no está casado, no tiene hijos, no tiene motivación, es libre, hace lo que le da la gana, se acuesta a la hora que sea, y entonces en un momento de crisis dice, pues igual yo soy solo, igual yo nadie llorará por mí, y entonces toma y lleva y se cuelga de la soga aquella. Los separados por su situación de amor, porque algunos se presentan en unos casos,
Es decir, aquellos que estaban muy enamorados y la mujer lo dejó. Y se puede dar ese fenómeno de que no aguante el golpe y tome y lleve su riendazo. Desempleo. ¿Cuántos suicidios nos hemos enterado del señor que deja la cartica y dice, porque es que no quiero ver a mis hijos sufrir, porque es que no fui capaz con esto y metió un tiro y dejó una carta? Eso lo hemos escuchado mucho. Y ojo, vivir solo. Mucha gente dice que, ay, no, qué tan bueno vivir solo. Pues yo le cuento que para esto tiene que ser un hombre y una mujer muy aberracada. La paz y la soledad es muy buena, sí, pero aquellos que tenemos, y yo me incluyo en ellos, vida espiritual fortalecida, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que quienes estamos solos estamos más acompañados que muchos, por aquello de que conocemos y vivimos lo que se llama paz interior. Tener armas o tóxicos en el hogar son factores de riesgo. Entonces vamos a concluir hoy y vamos a hacer una pequeña recapitulación porque se nos acorta el tiempo. Factores de riesgo sociodemográficos. Primero, que se suicidan más los hombres. Segundo, que las edades están entre los 15 y los 35 años y los mayores de 60 años. Tercero, que eso se da mucho en los solteros y las personas separadas o viudas. Cuarto, que se da en desempleados. Quinto, que se da en personas que viven solo. Y sexto, personas que en sus casas tienen armas y tienen tóxicos, es decir, que tienen venenos y cosas y en un momento de depresión, entonces como ha pasado, que uno escucha y que, ay, ¿qué le pasó a la niña? No, que cogió un sobrecito de racumín por allá, una señora que lo tenía ahí al ladito para matar unos ratones y entonces ella tomó una cucharada de eso. Eso suele ocurrir. Entonces mire que tener esos elementos por ahí a la mano de los jóvenes, de los niños, esos son factores de riesgo. Amigos oyentes, este servidor, Mauricio Baos, a través de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, estará en sus hogares todos los viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7:30, con la caja de herramientas, reeducando la familia. Hoy con el tema suicidio. No hablemos de temas difíciles en nuestras casas. Permítanos que lleguemos a sus hogares, lleguemos a sus oídos, lleguemos a usted y le demos un bálsamo de entendimiento, de paz, de confianza, de tranquilidad. Ondas del Tonusco 104.4 estará con ustedes dentro de 8 días. Abrazo fraternal.